Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Réplica aquí en las pantallas de TV8. Hoy conversaremos sobre actualidad regional y para esto estamos con dos consejeros regionales, precisamente con don Remiti Riquelme, consejero del PS, y con don Emilio Armstrong, consejero UDI. Muy buenas, bienvenidos. Bueno, quisiera partir hablando por un tema que ha afectado a la ciudadanía en las últimas semanas y más bien en los últimos meses y que ha ido escalando en cuanto a violencia, que es la delincuencia y que es la seguridad. Eh, Don Dimitri, partiendo por usted, ¿cuál es la impresión que tiene sobre esta sensación generalizada de seguridad, de inseguridad que se vive últimamente en nuestras calles? A ver, más que la impresión que yo tengo es lo que constatan las cifras. Efectivamente tenemos un alto nivel de inseguridad en la ciudadanía, en la población, y esto es producto de que efectivamente ha ido increciendo el tema de la delincuencia. O sea, no es para nada menos cierto de que los hechos que han acontecido últimamente, pasando por, y va mi solidaridad también para la familia del cajero de Hualpén, en donde efectivamente los métodos que están utilizando los delincuentes ya no tienen nombre, digamos. No es que únicamente produzcan robos, sino que además provocan daño y principalmente en las personas que de una u otra manera están desarrollando una labor. Ayer entiendo que en Chihuayante a una cajera la intimidaron con el mismo método que utilizaron en Hualpén, que era con quemarlo. Obviamente ese tipo de acciones transmiten mucho miedo e inseguridad en la población. Pero la verdad es que uno también camina por muchos supermercados, por muchos negocios, por muchos barrios de la provincia del Gran Concepción, y lo que puede constatar es que no necesariamente todo el mundo está delinquiendo. Hay un porcentaje que es mínimo, pero lamentablemente ese mínimo se ha apoderado de las pantallas, se ha apoderado de la opinión pública, se ha apoderado del temor de la ciudadanía y parece que fueran muchos. Yo creo que somos más los buenos y muy poco los malos, pero lamentablemente se resalta a los malos a través de los diferentes medios de comunicación, Facebook, la propia prensa, que efectivamente hacen festín respecto de información, digo, respecto de este tipo de situaciones, y obviamente los niveles de sensaciones, de inseguridad que hay son altísimos. Las distintas policías y el gobierno mismo ha destacado que no hay un aumento en la cifra, sino que es una sensación de inseguridad que se produce por la violencia tal vez que se ha visto en el último tiempo, pero que básicamente se ha disminuido los niveles. ¿Crees que es así? A ver, yo creo que uno puede tomar las cifras y sacar las conclusiones que uno estime conveniente, ¿no? Pero yo comparto plenamente aquí con el consejero Dimitri que la delincuencia ha aumentado considerablemente. La percepción de la delincuencia también es muy fuerte. Hemos visto casos dramáticos como el caso del cajero, el caso de Pablo. Allá mis saludos a la familia. El día de hoy la familia hizo entrega de un proyecto que le permitiría a este gobierno, o a lo menos una propuesta, de cómo hacer para mejorar el tema de la delincuencia. Pero también hay que hacerse cargo de una realidad país que estamos complicados. O sea, yo no creo que el delincuente en un 100% de las veces elija delinquir, sino que a lo mejor la sociedad no ha logrado entregarle las oportunidades. Por ejemplo, en temas de trabajo. O sea, no hay mejor política pública que las personas, no solo para que salgan de la pobreza, pero para que no elijan el camino de la delincuencia, de que el país tenga un crecimiento, existan más puestos de trabajo, que exista una economía y una competitividad bullante, de manera que las personas que a lo mejor podrían tomar el camino de la delincuencia no lo hagan, sino que tomen el camino del trabajo. Y en ese sentido creo que hay un llamado de muchos sectores, esto es un llamado transversal al gobierno, a que se ponga las pilas en poder hacer propuestas, hacer nuevas leyes, ¿ah? Y mejorar el sistema de manera que no solo se restrinja o se suban las penas, sino que también, por otro lado, se mejore la economía y se abran más oportunidades de trabajo para que estas personas o este porcentaje no elija la veta de la delincuencia. Don Dimitri, ¿cree que esta es una explicación a lo que está pasando con la delincuencia, que esta sería la causa principal? El tema de fondo, el que mencionaba Emilio.
No quepa ninguna duda, efectivamente en una sociedad que efectivamente tiene menos posibilidades de desarrollo, menos posibilidades de educación, menos posibilidades de acceder al mundo del trabajo, obviamente ese es el caldo de cultivo para que efectivamente quienes no tienen nada que hacer, quienes efectivamente no están utilizando en forma adecuada su tiempo libre, terminan desarrollando acciones que son, en este caso, de carácter delictuales. Pero si se toman el toro por la asta, como se dice, y se comienza a trabajar, y yo creo que de aquí, de una u otra manera, han habido políticas de Estado, han habido proyectos desde el punto de vista del Parlamento que han avanzado a efectivamente disminuir los niveles de pobreza, aumentar las posibilidades de acceso a la educación, aumentar las posibilidades de trabajo, pero eso es complejo, es delicado, es difícil porque hoy día no es menos cierto de que poder trabajar y avanzar en ello dice relación con tomar políticas que no van a ser en el mediano plazo, van a ser en el largo plazo. O sea, el asegurar el acceso a una educación de calidad gratuita, ¿no es cierto?, no se va a medir de aquí a mañana, se va a medir en el mediano y en el largo plazo. En mejorar las condiciones desde el punto de vista laboral, y para ello hay una reforma desde el punto de vista laboral que está en marcha, en donde efectivamente la gente tenga el derecho al trabajo, si ese es el tema, el derecho al trabajo, efectivamente ahí va a estar la posibilidad de que los jóvenes que van a estar, por un lado capacitados, que van a estar en condiciones de poder ingresar al mundo laboral, tienen que tener donde efectivamente desarrollar una actividad productiva y laboral. Y en ese sentido, si están esos elementos otorgados a la sociedad, obviamente los niveles de delincuencia van a bajar, no quepa ninguna duda, comparto absoluta y plenamente con lo que plantea el consejero Armstrong. Y además no es un tema que lo diga él o que lo diga yo, sino que aquí hay un consenso de la sociedad, hay un consenso de los diferentes sectores políticos, de izquierda, de derecha, de centro, de todos lados, de los gobiernos que sean, digamos, en que efectivamente hay que abrir el máximo de oportunidades para la gente, para que efectivamente no ocurra lo que de una u otra manera vemos. En el corto plazo, y valga la redundancia, el gobierno ha propuesto una agenda corta, como lo hizo por ejemplo en el caso de profesores, es contra la delincuencia. Incluye, por ejemplo, el tema de endurecer las penas por delitos de robo, también cambiar de alguna manera las penas para los menores de edad. ¿Cree que esa es la solución a corto plazo? Mira, esa es una medida de carácter paliativo y que de una u otra manera también ese tipo de anuncios permiten de una u otra manera dar tranquilidad a la población. Efectivamente, tampoco no podemos permitir lo que se ha hablado en algún momento, el tema de las puertas giratorias, en donde los jóvenes delinquían y al otro día estaban en libertad, sino que tenemos que entregar las condiciones para que si hay un joven que es menor de edad que está delinquiendo, efectivamente él se vaya a un lugar en donde pueda tener la posibilidad de rehabilitarse. Porque tampoco lo podemos enviar a una cárcel donde van a estar mayores de edad. Efectivamente, es la sociedad la responsable de que estén pasando este tipo de situaciones. Por tanto, ahí lo que tenemos que hacer es simplemente entregar las condiciones para que esto se pueda revertir, para que exista la posibilidad de rehabilitación. Obviamente va a ir esto ligado a las penas que se van a hacer de acuerdo al tipo de delito que ellos cometan. O sea, es absolutamente condenable y reprochable lo que pasó hace pocos días atrás en Hualpén. Y no puede ser de que ellos estén en la calle. No estoy diciendo que vayan a la cárcel, pero a lo menos esos jóvenes tienen que tener una rehabilitación, si es que son jóvenes. Tiene que haber una consecuencia de lo que hicieron también. Así es, una consecuencia de lo que se tienen que rehabilitar y es el Estado el que tiene que entregar los elementos para que ellos se puedan rehabilitar. ¿Por qué razón esos jóvenes están así? ¿Por qué actúan tan salvajemente, por decirlo de otra forma? ¿Cuál es la razón? Hay una razón. Hay una razón. Yo no la conozco, pero tengo claro de que tiene que haber una razón. Nadie desarrolla acciones sin tener fundamentación respecto a lo que está haciendo, o sin tener una raíz de donde nace el problema para poder desarrollar tal o cual acción. Entonces, ahí es un tema de sociedad, es un tema que cruza el abanico político de nuestro país y obviamente yo creo que hay que estar, no habrá parlamentarios, no habrá gente que esté en el tema político que piense de que esto hay que dejarlo
al azar, sino que tienen que haber diseños de políticas que permitan de una u otra manera ir dando oportunidades a los jóvenes e ir rehabilitando jóvenes y obviamente entregar las penas que correspondan de acuerdo a los tipos de delitos que ellos cometan. Hemos hablado bastante de lo que es el fondo, de que tiene un desarrollo a largo plazo. ¿Qué pasa, qué se puede hacer en el breve plazo? A ver, primero yo creo que es muy importante que exista una agenda corta, porque aquí no podemos olvidarnos de defender a la gente inocente. Y yo creo que tal como dice Dimitri, si hay un joven que va a emprender una acción tan violenta y tan salvaje como la que emprendieron contra este cajero, que absolutamente está haciendo su trabajo, lo pensarían dos veces si entendieran que hay una consecuencia grave de su acto. Y ellos tienen muy claro, y lo hemos visto en diferentes programas de televisión, que ellos no tienen conciencia, o sea, tienen plena conciencia de que no les va a pasar nada. Y tienen plena conciencia de que finalmente, a pesar de lo terrible del hecho, quedan libres. Entonces, que exista una agenda corta que impida eso y que defienda a la gente trabajadora y a la gente inocente me parece espectacular. Ojalá Dimitri tuviera la moneda para que esto avanzara más rápido y tuviera... No, yo creo que se está avanzando, pero sabes que solo coincidiendo contigo, efectivamente hay muchos de los que delinquen saben de que efectivamente es muy poco lo que les puede pasar, claro, o tienen la artimaña para poder plantear, pero lo que no podemos, en lo que debemos de estar de acuerdo es de cuál es la razón de que una persona, o sea, más que a delinquir, sino que es la forma en la cual delinque, cuál es la razón que motiva a un ser humano provocar daño en otro ser humano. Esa tiene una razón que es más de fondo. Yo no tengo la explicación, no tengo la respuesta, pero ahí hay un problema de formación del individuo, hay un problema de oportunidades del individuo, hay un problema en donde el Estado a lo mejor no se ha hecho cargo. Y no desde hoy día, no desde hace 2 años atrás, de 4 años atrás, sino que como Estado, desde el nacimiento de los individuos, no nos hemos hecho cargo en plenitud respecto de qué forma ir avanzando para que efectivamente tengamos igualdad de oportunidades, tengamos igualdad de acceso y tengamos, ¿no es cierto?, un bien común que nos permita de una u otra manera desarrollarnos, convivir. Cuando una persona está cometiendo ese tipo de fechoría, ese tipo de crímenes, es porque hay algo que está mal. ¿Dónde está mal? No tengo idea. Claro, pero independiente de la razón y qué es lo que le haya pasado a ese joven para poder emprender esa acción, lo que tiene que ocurrir es que primero defendamos al inocente, digamos. O sea, después hagámonos cargo, efectivamente, cuáles son los problemas de estos jóvenes y todo el cuento. Pero la persona que está trabajando, la persona inocente, que va a ser... Hay que defenderla. Claro, que va a ser no, víctima de esto. En eso no vamos a, claro, no entonces, vamos a tener... En eso yo valoro la agenda corta. Ahora, tú nombraste en algún minuto el Emilio, tema perdón, de la... voy a tener que interrumpirte Dale. porque tenemos que irnos a la primera pausa. Seguimos conversando entonces sobre la delincuencia y las medidas que se deben tomar para mejorar la seguridad de nuestras calles a la vuelta de esta breve pausa comercial. Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones. Con BTR Premium, lo bueno del cable puede ser aún mejor. Suscríbete a packs de canales adicionales con los últimos estrenos y series en su idioma original y el mejor deporte en vivo desde 6,990 pesos mensuales adicionales. Suscríbete en el canal 891 o en btr.com/premium. BTR Premium.
iniciativas conectadas a una misma red. Ven y descubre lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur. Siempre por tu canal local. No te desconectes de redes. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Paul Hammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Ya estamos de vuelta aquí en Réplica. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Conversamos entonces sobre seguridad y otros temas que afectan a nuestra región con los consejeros regionales Dimitri Riquelme y Emilio Armstrong. Emilio, quedamos entonces con que es necesario castigar esto para poder defender a las familias de alguna forma. Sí, pero también hablábamos de oportunidades. Y aquí tú tocaste un tema que es no menor, que se nos viene una reforma laboral y que tiene mucho que ver con las oportunidades que finalmente le vamos a estar dando a aquellos jóvenes profesionales o técnicos que van a salir al mercado laboral. Yo entiendo que hay que defender el derecho del trabajador y en general la legislación estipula una serie de temas que le permiten al trabajador tener unas buenas condiciones de trabajo. O sea, si lo comparamos con China, por ejemplo, son bastante buenas, ¿no? Ahora, lo que sí es que lo que me preocupa de esta reforma laboral es que, y lo voy a explicar con un ejemplo muy terrenal, porque las reformas en general son bien enredadas y la verdad es que es más fácil explicar un ejemplo. Si, por ejemplo, el consejero Dimitri tiene una panadería, ¿ya? Y obviamente tiene a su cargo X cantidad de trabajadores, y yo le voy y digo, Dimitri, yo le compro toda su producción de todas las semanas y yo la vendo en mi local. Y resulta que Dimitri un día para otro tiene una huelga, porque a lo mejor, no sé, no se llevó bien con sus empleados, etc. Y él no tiene cómo hacer el pan que yo le estoy comprando, ¿ya? ¿Qué es lo que haría yo naturalmente? ¿Cierto? Ir y comprarle el pan a otro proveedor, ¿ya? ¿Y por qué? Porque él estaría inhabilitado de poder contratar otros trabajadores que puedan hacer esa producción. Por lo tanto, finalmente el mayor perjudicado es la misma empresa de Dimitri y sus trabajadores. Entonces, nosotros como sector lo que queremos es impedir eso, ¿no? Queremos obviamente tener buenas condiciones laborales para los trabajadores, pero no hay mejor condición laboral que proteger el propio trabajo de ellos, ¿no? ¿Y qué pasa si Dimitri además es muy buen jefe? Y en realidad a él nunca le hacen una huelga, ¿no? Yo le sigo comprando esa producción y yo la voy a exportar, ¿ya? O Dimitri va a exportar ese pan. Estamos inventando, ¿cierto? Y resulta que no es la empresa Dimitri donde se está haciendo la huelga, es los puertos. Igual tampoco va a poder exportar su producción. Entonces, aquí hay una cadena de cosas. Podríamos seguir con los hospitales y en el caso, no sé, pues de la región metropolitana sería el Transantiago, y etcétera. Podríamos sumar una serie de ejemplos. Entonces, yo lo que creo es que tiene que haber aquí un mecanismo que efectivamente les permita a los trabajadores tener una buena relación con su empleador, una buena relación con la empresa, pero no forzar con algunas medidas el que la empresa se vea en dificultades tan grandes como, por ejemplo, que no pueda vender su producción, que tenga que cerrar, etc. Por lo tanto, el reemplazo de la huelga, a mi parecer, me parece necesario. Y lo segundo es que no creo que sea, no es evidente que todos los trabajadores quieran estar dentro de un sindicato, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ahí el sindicalista va a ser el que va a tener el poder absoluto, ¿ya? Y mi percepción es que hay muchos sindicalistas que tienen una carrera política oculta, ¿ya?
Y a veces hace la huelga y hace cosas, protestas y etcétera, para estar en televisión. Y hemos visto que muchos sindicalistas finalmente terminan en una carrera política a costa de sus propios compañeros de trabajo. Entonces, ese tipo de cosas tenemos que velar que no ocurran. Y eso es lo que me preocupa de esta reforma laboral. Afortunadamente, hay tiempo para discutir y para hacer los cambios, pero no sé si realmente está la voluntad por parte del Ejecutivo de hacerlo. Y si no lo hace el Ejecutivo, a lo mejor lo hará el Congreso. Pero me parece algo sumamente preocupante. La reforma tributaria también, o sea, lo que ha hecho es rigidizar el sistema productivo, y las consecuencias que las vemos todos los días. Y finalmente, ¿quién es el peor perjudicado? Es la persona que tiene menores ingresos. Mire, yo conversaba el otro día con un señor que me decía, como ese señor no paga impuestos a la renta, me decía, yo no pago impuestos. Entonces yo decía, no señor, si usted paga impuestos, lo paga cuando va a comprar pan, lo paga en todas partes, porque hay IVA, ¿no? Entonces, de hecho, yo estaba escribiendo una carta para ver si se la mandaba a los parlamentarios, para que en cada uno de los recibos, ya sean boletas, lo que sea, que aparezca cuánto uno le está pagando al Estado de ese kilo de pan, de ese litro de benzina, de manera que nosotros tengamos conciencia de cuánta plata finalmente se está llevando el fisco. ¿Para qué? Para darme una educación de qué calidad, para darme una salud de qué calidad, para darme todos esos derechos, ¿cierto?, que me está dando. Si yo estoy pagando tanta plata en el fisco, ¿realmente me está brindando un servicio tan bueno? O a lo mejor es mejor que nosotros podamos administrar nuestra propia plata y el fisco tenga un porcentaje, obviamente, de impuestos para poder hacer algunas cosas, pero no que sea tan alto. Hoy en día quedamos con los impuestos más altos de la OECD, por ejemplo. Ya que dimos el giro hacia la política, el expresidente Piñera fue muy... Voy a lo mismo. El expresidente Piñera fue precisamente muy crítico de ambas reformas. De la tributaria en particular, dijo que estaba llevando al país al desastre, poco menos, y sobre la laboral, precisamente lo que indica Emilio, que esto podría perjudicar el emprendimiento. ¿Cuáles son las posturas de su sector con respecto a esto y la suya en particular? Respeto la opinión de la derecha respecto a este tema, que tiene que defender lo que tiene que defender y que históricamente ha defendido. Yo pertenezco a un sector que efectivamente pertenezco a un partido principalmente de trabajadores y que obviamente ha defendido las conquistas y el desarrollo de la clase trabajadora a través de la historia. Y varios partieron de decir... Y en ese sentido, pero sin duda, imagínate que para conocimiento suyo, fundador de la CUT, uno de los fundadores de la CUT, ¿usted sabe quién fue, no? El papá de no sé, Sebastián pero Piñera. sé que tienen cotizaciones impagas. El papá de Sebastián Piñera. Sí, pero sé que tienen cotizaciones impagas. O sea, ¿cómo es posible que la CUT, que sea aquellos que defienden a los empleados, tengan cotizaciones impagas? Y eso no lo voy a defender en ninguna parte. Pero quiero decir con esto de que efectivamente todo lo que los trabajadores de una u otra manera han ganado a través de la historia, las 8 horas de trabajo, las condiciones de seguridad en el trabajo, han sido por lucha y conquista de los trabajadores. Los empresarios no se lo han regalado y nadie le ha regalado eso. Por tanto, y además, desde el punto de vista sindical, lo que quiero decir es de que efectivamente estoy absolutamente en desacuerdo. O sea, me parece muy bien de que todos los trabajadores de una empresa estén sindicalizados. Y ahí el empresario negociará y conversará con la directiva del sindicato. Ahora yo no entro a caricaturizar la acción de los dirigentes sindicales, porque tengo un respeto respecto de ellos y porque además efectivamente el sindicato es una instancia de justicia. La palabra sindicato me la enseñaron o la aprendí de muy niño. Sindicato es una palabra compuesta que viene del latín, que significa justicia, y cato conjunto. Es por tanto justicia conjunto. Y así se ha desarrollado el sindicalismo en nuestro país. Ahora, cuando han habido conquista de los trabajadores, en la que dice relación con las 8 horas, las medidas de seguridad que tienen que tener en la empresa, en la forma en la cual tienen que trabajar al interior de la empresa, obviamente hay que protegerla. Y no ha sido solamente aquí, sino que ha sido a nivel mundial. Y no fue porque los empresarios otorgaron esa divisa. Acuérdese que aquí a fines, la década del 40, del 50, se trabajaban 12, 14, hasta 18 horas. Hasta 18 horas.
Por tanto, ha habido una evolución que ha sido conquista de los trabajadores. Los dirigentes sindicales no están en un sindicato con el propósito de ganar pantalla, sino que más bien para luchar por los derechos de sus trabajadores. Como también entiendo que hay trabajadores, empresarios que son muy buenos, como el ejemplo que tú colocabas. Y también entiendo que hay dirigentes sindicales que no lo hacen muy bien. Pero eso es para allá y es para acá. Entonces, yo creo que efectivamente cuando se está avanzando y a nivel mundial, desde el punto de vista sindical, está la posibilidad de que los trabajadores que van a huelga no sean reemplazados, porque eso es claro, pues si a mí me reemplazan, ¿cuál es el poder de negociación que tiene el trabajador? ¿Cuál es el poder para poderse sentar con el empresario en la mesa? Ahora, pero no los es que trabajadores... no es que sea echado y lo reemplacen por alguien, sino que reemplazan ese cargo, pero por así decirlo. Pero siguen produciendo, ese es el punto que da Dimitri, ¿no? Pero el tema es de que efectivamente el empresario, mientras no se le esté dañando su bolsillo, maní lo que pasa. Pero eso sí que es caricatura. Pero te lo estoy diciendo, si es así es, pues. Es así es. ¿Cuál sería el problema? Ahora, cuando hay empresarios... al afectar al empresario nos está impactando indirectamente al mismo trabajador que está en protesta. Sin duda que es así, pues. Pero ¿por qué razón va a estar afectado un empresario? ¿Usted cree que los trabajadores hacen huelga porque se les ocurrió? ¿O los trabajadores se les ocurrió pedir aumento de sueldo porque se levantaron y levanté? No, es porque efectivamente eso es consecuencia de cómo va evolucionando la vida. Van mejorando las condiciones de vida, van aumentando el costo de la vida, pero además de eso no hay ninguna empresa, yo conozco muchas empresas, medianas y pequeñas empresas, que efectivamente no tienen problemas con los empresarios. Los trabajadores no tienen problemas con los empresarios, porque están discutiendo, están conversando, son parte de la empresa. El empresario entiende que el trabajador le vende su fuerza de trabajo y el empresario además entiende de que es importante esa fuerza de trabajo. Está bien, pero por tanto se complementan. Pero ¿qué va a pasar con esas empresas que usted dice, querido consejero, que a lo mejor tiene excelente relación con sus trabajadores y los trabajadores están contentos y no puedan exportar sus productos porque el puerto está cerrado y no hay cómo reemplazar a alguien para que puedan exportar? Y todo lo que porque los trabajadores son uno solo. Si el problema está en que efectivamente aquí tú no puedes, o sea, tienen que haber respuestas globales para soluciones globales. No pueden haber respuestas particulares para soluciones globales. Está bien, consejero. Pero, por ejemplo, supongamos que usted dice que la lucha, ¿cierto?, de los sindicalistas es lo que ha mejorado... No, de los trabajadores. Que ha mejorado... Los dirigentes sindicales son una... Por eso, pero ¿qué no le llama la atención a usted que el 8% de los empleados en Chile esté sindicado? Porque... Sí, pues, porque si fuera pero ¿cómo no me va a llamar la atención, Emilio, ¿por qué no me va a llamar la atención de que el 8% sea el sindicado cuando los dirigentes sindicales fueron perseguidos, fueron matados, fueron exiliados en este país? Hoy día, ¿quién lo está persiguiendo? Se les prohibía. Oye, en muchas empresas, en muchas instituciones, cuando las personas se van a sindicalizar, al poquitito tiempo lo están echando. Y a las personas que se están tratando de sindicalizar, lo echan. Eso es una realidad. Yo no tengo información de que haya un estudio con esa cifra. Tenemos informaciones dispares. Tenemos informaciones dispares. Pero me parece muy bien que las defiendan. Respetando su opinión y todo, solamente un comentario. Yo tuve una conversación con algunos sindicalistas antiguos de grandes empresas aquí en la zona. Ya. Y me decían lo siguiente. Mire, don Emilio, nosotros para las pedidas, primero le tomábamos la temperatura a la empresa. Queríamos saber cómo estaba de salud. Porque no era lo mismo ir a hacer las pedidas, ¿cierto?, cuando la empresa está mal o cuando la empresa está bullante, ¿cierto? Hoy en día, cuando hay trabajadores y empresas responsables, eso va a ocurrir. Sí, pero de repente usted los conoce, hay algunos que le da lo mismo si la salud de la empresa está bien o está mal, ellos exigen una cantidad de beneficios. Los conozco y hace poco nomás en el norte tuvimos pruebas de ello. No se olvide que hubieron containers en donde tenían gente encerrada. Tenían gente encerrada, que se los trajo el tsunami o la aluvión, se los trajo esos containers con gente que estaba adentro. Conozco a los trabajadores, pero también tenemos experiencia de los empresarios. Si también tenemos experiencia, si yo no me niego a la posibilidad de ir viendo este tipo de matices que hay hoy día. Pero no será mejor un consenso entre empleador y empleado. Yo no estoy diciendo lo contrario. Yo creo de que efectivamente aquí lo que están planteando del mundo de los trabajadores es que efectivamente los trabajadores que están en huelga no se han reemplazado.
obviamente tiene que haber un punto de equilibrio en el cual, pero no se está imponiendo. Si en estos momentos lo que ocurre es de que efectivamente hay un proyecto de ley, ese proyecto de ley debe ser discutido. Pero es que no? el gobierno no ha escuchado y mandó el proyecto tal cual. Bueno, pero para eso está el Parlamento, porque el Parlamento puede hacer modificaciones e indicaciones a cada uno de los proyectos. Por un lado, la instancia del Parlamento es donde se puede discutir y plantear los diferentes puntos de vista que uno tiene. Si ya no estamos en un proceso dictatorial en el cual ocurrió, en donde se definía y se hacía. Ya nadie persigue a los sindicalistas, así que no se preocupe. Consejeros, bueno, yo creo que continuamos sí. Conversando, nos vamos a una nueva pausa comercial y ya volvemos con más réplica. Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones. Con BTR Premium, lo bueno del cable puede ser aún mejor. Suscríbete a packs de canales adicionales con los últimos estrenos y series en su idioma original y el mejor deporte en vivo desde 6,990 pesos mensuales adicionales. Suscríbete en el canal 891 o en btr.com/premium. BTR Premium. Miradas, nuevas iniciativas conectadas a una misma red. Ven y descubre lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur, siempre por tu canal local. No te desconectes de redes. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Polhammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Ya estamos de vuelta aquí en Réplica, entonces conversando de las actualidades que afectan a nuestra región con los consejeros regionales Dimitri Riquelme y Emilio Armstrong. Terminábamos hablando entonces de esta reforma laboral que no convence mucho en un lado y sí en el otro. Pero Emilio también tocó el tema de la reforma tributaria. ¿Ha afectado tanto como se dice desde la derecha? Desde la derecha. O sea, yo creo que efectivamente la gente de derecha se siente muy afectado con esta reforma tributaria.
porque efectivamente es una reforma que ha venido a tocar un poquitito el bolsillo de los que tienen mucho. Ahora, puede que hayan dificultades en esta reforma, pero vuelvo a lo que yo planteaba antes. Hoy día está el Parlamento. El Parlamento es la instancia de discusión, es la instancia en la cual deben converger las buenas ideas. Si para que haya desarrollo, tiene que haber confrontación de ideas. ¿Tiene que ir de diputado o es consejero? No, yo no soy diputado, soy consejero, no. Pero tiene que haber. Y esa es la instancia que hemos validado los chilenos. Esa es la instancia en la cual nosotros nos apegamos. Si el gobierno presenta una reforma, ¿no es cierto?, X, la que sea, digamos, se la coloca a consideración al Parlamento. En el Parlamento no hay gentleman. No hay personas que dicen sí señor, sí señor. No, hay gente que piensa, que tiene opinión, que representa sectores y que además representa a la ciudadanía. No hay ningún parlamentario que vaya a decir a cabeza gacha, sí nomás. Yo creo de que efectivamente siempre está la instancia de poder discutir. Ahora, está claro de que obviamente este tipo de situaciones no van a dejar conforme a todo el mundo, pero se puede avanzar hacia un proyecto mejor, que duda cabe. No, si lo que pasa es que ha habido poca discusión, porque como tienen mayoría, los proyectos por lo general pasan así rápidamente. Pero volviendo al tema de la reforma tributaria, yo quiero explicarle a las personas con un ejemplo, de nuevo, para no meternos en la parte técnica de la reforma. Aquí cuando partió este gobierno se habló que el país venía decreciendo, pero lógico venía decreciendo si hay una candidata importante, poderosa, que es Michelle Bachelet, que ahora es presidenta, ¿cierto? A 6 meses antes de asumir el gobierno dice, yo voy a hacer una reforma tributaria. Y eso es lo mismo que si, por ejemplo, yo le arrendara un departamento al consejero Dimitri, ¿ya? Y yo le dijera al consejero... ¿Usted cree que todo el mundo tiene bienes y cosas? Yo no tengo tantas. Pongamos un ejemplo para que las personas entiendan en su casa. Si usted fuera mi arrendatario, yo le estaría arrendando un departamento, o una casa para que sea más fácil. Y yo le digo, ¿sabe qué, consejero Dimitri? Yo creo que le voy a subir el arriendo. ¿Usted qué me dice? Chuta, me dice, no, ¿cuánto me lo va a subir? O la segunda pregunta, ¿desde cuándo me lo va a subir? Entonces yo le dijera al consejero, ¿sabe qué? Voy a juntar un panel de amigos, ¿ya? Y voy a ver, y de aquí como a 8 meses más le voy a decir cuánto le subo el arriendo y desde cuándo le subo el arriendo. Déjeme decirle que usted, consejero Riquelme, estoy seguro que no pintaría la casa, no haría la ampliación, estaría buscando una casa más barata, etc. Y ese es el fenómeno que produce con anticipación decir que voy a hacer una reforma tributaria sin decir cómo. ¿Ya? Ahora, una vez que se dice cómo, fue peor todavía. ¿Ya? Porque aquí se habla de que esta reforma tributaria la pagan los más ricos y todo el mundo sabe que eso no es cierto. ¿Ya? En cada producto que yo compro, esta mesa, este vaso, etc., yo le estoy pagando impuestos a el Estado. Y lo puedo explicar muy sencillamente, de nuevo con la historia del panadero. Si Dimitri tiene una panadería y yo le vendo la harina y le digo, ¿sabe qué, Dimitri? De ahora en adelante la harina te la voy a subir en tanto por ciento, que es lo mismo que le están subiendo los impuestos. ¿Usted qué va a hacer, Dimitri? Lo primero que haría sería o subirle el valor del kilo de pan, que lo compramos todos nosotros, ¿cierto? O usted va a ganar menos por cada kilo de pan. Ese es el efecto de la reforma tributaria explicado en un ejemplo muy terrenal, muy cotidiano y que yo creo que las personas ya no son lesas. O sea, nadie les va a decir que ellos no van a pagar una reforma tributaria. Si piensen que el mayor empresario de Chile, el lejos del Estado. O sea, aquí la empresa de la nueva mayoría es el Estado de Chile. En su estado de balance, ¿cierto? Para ellos, mientras más recauden y más crezca su empresa en cantidad de gente que el Estado, es mejor. Eso es un éxito para la nueva mayoría. Entonces, yo lo que quiero transmitir a la gente es que ese éxito lo pagamos todos nosotros. ¿Ah? Y ese es el problema. Yo prefiero, a lo mejor, claro, si hay un problema de desempleo puede ser, pero yo prefiero que sea más eficiente el Estado, o sea, con la misma cantidad de personas, con los mismos recursos, puedan hacer mejor las cosas. Ahora, el otro tema es que el Estado es lejos el peor empleador. O sea, ¿cuánta gente hay a honorario? ¿Ya? Que no tiene
todos los beneficios que debería tener un trabajador contratado. Y al revés, hay muchos funcionarios estatal que tiene, digámoslo como tiene que decirse, privilegios. Pues si ningún trabajador de Chile tiene los privilegios que tienen muchos funcionarios del Estado. Si un trabajador en una empresa o en cualquier parte que está incluso en el estado honorario, a la primera metida de pata lo echan y se acaba el problema. Pero hay funcionarios que tienen privilegios, que no son pocos, son muchos, ¿ya? En que hay que hacer sumar y hay que hacer un montón de cosas administrativas que toman años y que finalmente hay un cambio de gobierno, etcétera, y esta cuestión pasa. Entonces, ¿qué pasa con esos malos funcionarios? Cuando a mí la persona en los barrios me dice, oye, me han tramitado enormemente y todo el cuento, ¿por qué? Porque esas personas lamentablemente no hay cómo decirle, ¿sabe qué? Su desempeño es malo, o lo capacitamos, o cambia, o se va para otro lado, pero no puede seguir estando ahí apernada para siempre. ¿Ah? Y ese yo creo que es un tema complicado. Mire, se pensaba de que con la reforma tributaria, cuando se planteó la reforma tributaria, se iban a recaudar por concepto de año 8.000 y tantos millones de pesos. Por concepto de evasión, hace pocos días atrás, las cifras eran 24.000 millones de pesos anuales. Yo no soy el que va. No, la gente común no es la que va. 8.000 y tantos querían recaudar de dólares. No, o sea, claramente Chile no me va a decir que es de derecha, en términos generales. Pero básicamente el Estado ha estado en manos de la derecha. Pues. Si aquí los gobiernos que han sido de izquierda o de centro izquierda han sido el de Frey, el de Allende, el de Lago. Pero tome el ejemplo de la concertación, bueno, que es un buen ejemplo. Lo que quería plantear, y no es de la concertación, porque ustedes tuvieron, si nos ponemos a hablar de empresas, la empresa Estado, ustedes la tuvieron 4 años y se la fundieron pues, en 4 años. Hoy día podemos estar, lo que sí podemos hacer es podemos cometer errores, podemos meter los pies, pero no hay que meter las manos, y en eso vamos a ser claros respecto a lo que estamos yo creo que al revés, o sea, yo creo que la gente con Piñera se dio cuenta que se puede hacer un trabajo eficiente en el Estado a pesar de que a lo mejor no es la persona más carismática, da lo mismo. ¿Ya? Ahora a la gente le da lo mismo si el presidente es simpático o no simpático, pero que haga bien la pega, que genere trabajo, que no enrede las cosas a través de reformas. Parece que el consejero Armstrong se olvida de que el primer año y medio de Piñera era tan peor como en la situación en la cual hoy día estamos. Pero si llevamos un país en terremoto. apenas llevamos 1 año y medio. Nos quedan 2 años y medio de gobierno. Yo creo, para no ser pesimista y para no ser alarmista como se está planteando, porque aquí está todo negro, pues está todo mal. No, pero yo creo que en estos 2 años y medio, yo creo que efectivamente el gobierno va a entregar cifras positivas, se van a hacer las reformas que corresponden, la gente va a terminar, al final de este gobierno viene la evaluación. Hoy día estamos en la especulación, y es válido, pues. Si ustedes tienen que jugar con la especulación. Pero Dimitri, si pero nosotros tenemos que hacer evaluación. La evaluación va a ser al final. Yo creo que efectivamente los esfuerzos, los énfasis que se están poniendo van a ir mejorando. Pero se mejora en base a metas, pues, Dimitri. ¿Dónde están las metas si no hay metas? Cada vez que le preguntan al ministro de Hacienda, a la ministra del Trabajo, ya, ¿cuántos empleos va a crear? No dicen nada. ¿Cuánto va a crecer el país? No decían, bueno, Arena, ¿para qué decir? Ese no le achuntó ni una cifra. Entonces, considerando el escenario internacional en cuanto a economía, la crisis en Grecia en particular, lo que está pasando ahora con Chile, ¿era el momento, el gobierno de Michelle Bachelet, para hacer la reforma? Yo no sé si era el momento. Toda reforma, y sobre todo en este país, toda reforma ha causado temor, las empresas van a quebrar, las empresas van a cerrar, la gente se va a llevar las cosas para la casa. Siempre ha habido una suerte de terror respecto de este tipo de situaciones. Yo creo que son necesarias las reformas, porque obviamente esto va a permitir el aumento de las arcas fiscales, y al aumentar las arcas fiscales se pueden hacer más obras de carácter social y que van a beneficiar a todos los chilenos, no a un sector específico de la población. Emilio, la misma pregunta para ti. ¿Era necesaria la reforma en el contexto internacional que se está viendo? Mire, yo pienso que siempre las cosas hay que mejorarlas, ¿ya? Pero uno no es borrar todo lo que se hizo anteriormente, sobre todo los gobiernos de la concertación, ¿ya? O sea, borrarlo de ustedes mismos, ¿cierto? Y partir de cero, y también con proyectos tan extremos. O sea, yo pienso que todo esto debería tener un nivel de consenso, porque
Está bien, uno puede ganar un gobierno, pero lo que no puede hacer es hacer como que un pedazo del país que piensa distinto, no tiene voz, no tiene opinión. No, pero aquí se discute, pues, consejeros, y aquí, o sea, no se olvide de que aquí, o sea, no me venga a decir eso, porque fuimos nosotros los que nos luchamos por volver y restablecer el proceso democrático. Acuérdense que aquí borrar a trocho y mocho fue otro sector, no fuimos nosotros, pues. Pero estamos hablando borrar en términos de matar, de exterminar, de sacar gente, de eliminar la institucionalidad, de eliminar los sindicatos, de eliminar... Eso ocurrió. Esto no ha ocurrido aquí. Aquí No, hay diferencias, tenemos problemas, podemos no consensuar en montones de esas cosas, podemos discutir, podemos conversar. El que usted esté conversando aquí conmigo, con el periodista, es una instancia que no hemos ganado y la hemos validado. Yo en eso estoy de acuerdo. Por ejemplo, solo para un solo ejemplo. Si el país estuviera creciendo a lo que estaba creciendo en los últimos 4 años, ustedes hubiesen recaudado casi el doble de lo que querían recaudar con la reforma tributaria. Consejero Armstrong, usted dice de que efectivamente Chile crece solo y sin el concierto mundial. No, usted me está diciendo de que efectivamente aquí no ha habido una afección de la economía mundial. Pero usted se olvida que la crisis subprime partió el año 2008 y Piñera asumió el 2010 y al primer año lo hizo crecer al 6%. Entonces, ¿qué crisis internacional? Sí, mire, está bien y tiene una incidencia, no estoy diciendo que no sea inocua, ¿ya? Pero ¿para qué pisarnos nosotros mismos los pies haciendo una reforma tan profunda? No estoy diciendo que no hay que hacer cambio, estoy diciendo, ¿para qué tan profunda que nos impida crecer a lo que íbamos a crecer? Si ustedes iban a recaudar casi el doble si hubiese crecido a la misma velocidad. Pero era pertinente, necesario definir los recursos para poder hacer la reforma de educación y la reforma laboral que había que hacer, consejero. Pero, Dimitri, si esas reformas no se hacen sin plata, está bien. No hay ningún cambio que se haga en un hogar. En eso yo estoy de acuerdo. Usted como arquitecto bien lo sabe, si usted define ampliar su casa, sabe que eso lo tiene que hacer con plata. Y de alguna parte pero ¿sabe la diferencia? Que yo sé en qué quiero ampliar la casa. El problema con la reforma vocacional es que no se sabía cómo era la reforma. Y piensen, iban en un 100%. En eso yo no puedo estar totalmente de acuerdo, pero yo creo que está la voluntad de poder avanzar en ello y efectivamente ir mejorando lo que se planteó. Yo creo que don Dimitri, estamos llegando al final del programa. Ahora les voy a dar su minuto de réplica para hacer las conclusiones pertinentes, partiendo por don Emilio Ostra. Solo volver a saludar a todos los vecinos de Gran Concepción y la región del Biobío, contarles que como consejero regional, primero le agradezco enormemente el apoyo, eso me ha permitido estar dentro de la primera mayoría de Concepción Centro, y decirles que estoy todos los días trabajando por ustedes, estoy todos los días preocupado de que mejore su calidad de vida desde el Consejo Regional, y le hemos estado entregando todos los fondos necesarios para aquellos proyectos que realmente ellos necesitan. Así que ustedes saben dónde contactarme y encantado de poder recibirlos también en el edificio del Gobierno Regional. Don Dimitri, su minuto de réplica. Yo solo agradecer la invitación que ustedes hacen. Segundo, saludar a la ciudadanía de la región del Biobío. Obviamente yo soy de otro distrito, el Talcahuano o el Penco y Tomé. No es bien visto de que yo diga qué es lo que estoy haciendo o lo que no estoy haciendo, pero sí creo de que efectivamente en el seno del gobierno regional, a través de las diferentes opiniones y de los diferentes puntos de vista que hay, en los cuales hoy día, como ustedes lo han visto, hemos tenido diferencias con el consejero Emilio Armstrong, pero eso permite un desarrollo y ese desarrollo va a ir en beneficio de cada uno de los ciudadanos de esta región. Ahora, yo me felicito de estar en este Consejo Regional. Esta es una región que efectivamente ha tenido una eficiencia en el gasto. Hemos gastado inclusive más de lo que hemos presupuestado. De los 92.000 millones de pesos, yo creo que vamos a llegar a los 110.000 millones de pesos en términos de gasto, y eso habla bien de la eficiencia de los funcionarios, del Estado, de la región, ¿no es cierto?, que hacen bien su pega, y por otro lado, estos consejeros regionales, que más allá de las diferencias que tenemos, de los puntos de vista que tenemos, los diferentes proyectos, finalmente pensamos en quién va a ser el beneficiario de esto, que son los vecinos y los ciudadanos de la octava región. Muchísimas gracias. De esta manera llegamos entonces al final de este nuevo episodio de Réplica. Muchas gracias por acompañarnos y los invito a seguir con nuestra programación. Hasta pronto.
Chile está cambiando. Las regiones despertaron. Exigen presencia, protagonismo y voz. Por eso hace más de 2 años nos dedicamos 100% al contenido regional, en 2 emisiones a la semana. Ya sabes, somos Panorama 15, la voz de las regiones. Amigos, recuerden que este y todos los sábados Sígame los Buenos, el mejor late de Chile, estará en tus pantallas a las 22:30 horas a través de Vive TV Chile. Tranquilo, no me aplaudan tanto que estoy arrepentido. No dejes de ver las mejores entrevistas de Julio César Rodríguez. Además, yo soy libre de hacer lo que quiera en mi vida privada. Y tengo una relación con Maite. Junto a los comentarios de actualidad de la doctora Cordero. Los que hacen los castings para los reality, puros lesos. Las locuras de Eric Paul Hammer, la irreverencia de Felipe Izquierdo. Yo no sé usted, pero yo me voy a salvar. Y las mejores bandas musicales en vivo. Así es, coterráneos de Concepción, desde las 22:30 horas te estaremos acompañando por la señal TV8, frecuencia 8. Lo mejor de Síganme los Buenos en Concepción cada fin de semana. No te lo pierdas. Recuerda, todos los sábados a las 22:30 horas por TV8. Con BTR Premium, lo bueno del cable puede ser aún mejor. Suscríbete a packs de canales adicionales con los últimos estrenos y series en su idioma original y el mejor deporte en vivo desde 6,990 pesos mensuales adicionales. Suscríbete en el canal 891 o en btr.com/premium. BTR Premium. Miradas, nuevas iniciativas conectadas a una misma red. Ven y descubre lo mejor del audiovisual nacional en una nueva temporada de Redes de Norte a Sur. Siempre por tu canal local. No te desconectes de redes.